El secreto del talento, Daniel Coyle resumen. Prepárate para una experiencia auditiva transformadora con este resumen optimizado del libro El secreto del talento, de Daniel Coyle, una obra que derriba las mayores mentiras que nos han contado sobre los dones, las habilidades y la genialidad. Si alguna vez sentiste ese cosquilleo incómodo al ver a alguien tocar el piano con perfección, hablar 5 idiomas o dominar cualquier habilidad con naturalidad, y pensaste nació con eso, ese pensamiento está a punto de desmoronarse. Este contenido es para quienes desean comprender que el talento no es un misterio reservado a unos pocos, sino un proceso accesible a cualquiera que esté dispuesto a entrar en el ciclo de la práctica deliberada. Aquí te sumergirás en estrategias prácticas capaces de cambiar tu forma de aprender y rendir al máximo. Así que suscríbete al canal y deja tu like, porque este resumen de El secreto del talento va más allá de la información, es un mapa directo hacia tu desarrollo personal. Coyle inicia su recorrido explorando centros discretos pero explosivos de formación de talento alrededor del mundo. Los llama Otbetse, academias rusas, escuelas de música en aldeas remotas, grupos deportivos en barrios olvidados. El patrón se repite, lugares sin glamour, pero con una capacidad asombrosa de formar prodigios, y descubre que todos tienen algo en común y no es don, ni genética, ni suerte. Es método, repetición enfocada, concentración extrema, entrenadores, con mirada quirúrgica, entornos que crean tensión y pasión al mismo tiempo. Estos elementos generan una aceleración del aprendizaje que desafía cualquier creencia sobre el talento innato. A partir de ahí, el autor comienza a desmontar el mito de la genialidad genética, y esta demolición es fundamental, porque mientras creas que el talento es algo con lo que se nace, estás condenado a quedarte fuera del juego. Cuando entiendes que el talento se construye, sí, se construye, todo cambia. Pasas de ser un espectador a convertirte en protagonista de tu propia excelencia. El primer componente que presenta Coyle es la práctica profunda, una de esas ideas que parecen simples, pero que contienen un poder transformador brutal. La práctica profunda ocurre exactamente donde fallas. Es un tipo de entrenamiento en el que cada movimiento exige atención, cada error se convierte en un espejo, cada repetición es un salto hacia la incomodidad. No se trata de cantidad, sino de densidad y calidad de la práctica. Lo que sucede en el cerebro durante este tipo de entrenamiento es impresionante. La mielina, una sustancia que recubre las neuronas, se acumula, haciendo que el tráfico de señales eléctricas sea más rápido y eficiente. En términos prácticos, es como si tu mente comenzara a operar en altísima performance, con menos ruido, más precisión y más velocidad. Eso no ocurre con cualquier práctica. La práctica superficial no estimula la mielina. Repetir lo que ya sabes hacer solo refuerza lo automático. En cambio, la práctica profunda desafía tu límite cognitivo y neurobiológico. El libro lo ejemplifica con escuelas donde los alumnos aprenden a tocar instrumentos complejos, equivocándose miles de veces, pero cada error es observado con detalle. En academias deportivas, niños entrenan en espacios minúsculos, obligando al cerebro a generar respuestas más rápidas. No hay lujo, no hay comodidad, pero sí hay crecimiento acelerado. La incomodidad es el laboratorio de la transformación. Esta práctica activa una tensión creativa necesaria para formar nuevas conexiones cerebrales. No solo estás repitiendo, estás esculpiendo tu cerebro desde dentro, y eso exige esfuerzo emocional. Por eso, la mayoría huye, porque duele, porque frustra, pero también libera, porque es en ese proceso donde entiendes que tienes control. Dejas de ser víctima de la comparación, dejas de pensar que naciste limitado, comprendes que puedes entrenar lo que quieras, siempre que estés dispuesto a entrar en ese espacio donde la práctica deja de ser cómoda y se convierte en construcción. Y aquí es donde se rompe una gran ilusión colectiva. Nos han hecho creer que los grandes talentos son productos de un don invisible, de una especie de toque divino que no todos reciben. Pero la ciencia del desarrollo personal muestra que eso es una fantasía conveniente. La verdad es que la excelencia requiere intencionalidad, presencia y entrenamiento orientado al error. Necesita una mente abierta al fracaso, dispuesta a ajustar,
a repetir, a sentir el proceso. Es una construcción paciente que no se ve desde fuera, pero que se acumula dentro, en silencio. Coyle describe esto como una forma de arquitectura cerebral. Cada sesión de práctica profunda es un ladrillo, cada error procesado con conciencia, una columna, y cada paso corregido, una nueva conexión sináptica. En este sentido, es fundamental entender que no se trata de practicar más, sino de practicar mejor. La diferencia entre la repetición automática y la repetición consciente es abismal. La primera te mantiene estancado, la segunda te impulsa hacia adelante. Por eso, quienes entrenan en condiciones de incomodidad intencional logran un progreso que parece milagroso. Pero no hay magia, hay sistema, hay diseño, hay neurociencia aplicada, y eso cambia todo el enfoque de cómo aprendemos. No es suficiente acumular horas, es necesario acumular propósito, y esto redefine nuestra relación con el aprendizaje, porque ya no se trata de llegar rápido, sino de llegar con consistencia, con dominio verdadero, y eso es desarrollo personal real. Insight SEO optimizados, la práctica que construye talento comienza donde termina tu vanidad. Cada error enfrentado con atención es un ladrillo colocado en tu cerebro. El talento no nace, se acumula en silencio, capa tras capa, en lo invisible. Lo que parece don es, en realidad, disciplina sostenida con emoción. La incomodidad dirigida no es sufrimiento, es evolución. La segunda capa que nos presenta Daniel Coyle es lo que él llama ignición emocional, un disparador interno que activa el deseo profundo de convertirte en alguien mejor, más hábil, más poderoso. Esta parte no es técnica, es simbólica. Se trata de conectar emoción con intención, de alinear identidad con acción. Es ese momento en el que no solo quieres mejorar, sino que sientes que debes hacerlo, como si una fuerza interna te empujara hacia tu mejor versión, y eso lo cambia todo. Ignición, según el autor, es el instante preciso en que algo se enciende dentro de ti. A veces es una historia, otras veces, una imagen, una conversación, un ejemplo que sacude tu autopercepción. No se trata solo de inspiración pasajera, es una especie de realineación interna. Ves a alguien haciendo algo extraordinario y, en lugar de admirarlo desde lejos, piensas, eso es lo que yo soy, y en ese instante, todo esfuerzo gana dirección, toda práctica adquiere sentido, toda caída se convierte en parte del trayecto. La ignición emocional transforma al espectador en protagonista, y lo más importante, es accionable. Puedes provocarla, puedes buscar referencias, ambientes, historias, mentores que activen esa chispa dentro de ti. Coyle muestra que casi todos los grandes talentos tienen un momento de ignición, un antes y un después. A veces es un evento insignificante para los demás, pero profundamente simbólico para quien lo vive. Es una historia que reconfigura la identidad, que despierta un nuevo diálogo interno. Esto es para mí, y a partir de allí, cada gota de esfuerzo tiene un porqué, cada entrenamiento, una brújula, y cada frustración, un propósito, porque sin ignición, la práctica deliberada se vuelve tortura, pero con ignición, el error se vuelve misión. Aquí entra en juego una de las ideas más poderosas del libro: el talento comienza cuando la emoción encuentra dirección. No basta con querer mejorar, necesitas sentir que eso te representa, que forma parte de quién eres o de quien deseas ser. Y eso no es un lujo motivacional, es una necesidad estructural del aprendizaje humano. Cuando un adolescente ve a un músico en el escenario y decide que quiere estar allí, no está solo soñando, está construyendo una identidad. Está creando el combustible emocional que alimentará su práctica. Y es aquí donde el entorno se vuelve crucial. Ambientes que cultivan ignición emocional no son casuales. Son espacios donde los modelos de excelencia están presentes, donde las historias de superación se cuentan en voz alta, donde el progreso es visible y celebrado. Coyle presenta ejemplos de escuelas que intencionalmente colocan imágenes de antiguos alumnos exitosos en los pasillos, de academias deportivas que narran historias de lucha como parte del entrenamiento, porque el mensaje es claro: esto es posible para ti. Y cuando una mente joven recibe ese mensaje con suficiente fuerza emocional,
La chispa enciende el motor del compromiso. Insectseo optimizados, sin ignición emocional. El esfuerzo se disuelve. Con ella, el error se transforma en construcción. Tu talento real empieza cuando lo que sientes y lo que haces van en la misma dirección. La identidad que refuerzas hoy define tu rendimiento mañana. Ahora bien, ¿por qué esto importa tanto? ¿Para quién quiere cultivar desarrollo personal real? Porque en el camino del aprendizaje profundo habrá caídas, habrá momentos de estancamiento, de frustración, de duda, y cuando todo parezca detenido, lo único que puede mantenerte en juego es la conexión emocional con tu propósito. La ignición no es constante, pero es recargable, se alimenta de pequeñas victorias, de narrativas inspiradoras, de recordatorios íntimos de por qué comenzaste. Por eso, los entornos que fomentan el talento no solo enseñan técnicas, nutren identidades, no solo entrenan habilidades, conectan significado con acción. Coyle también deja claro que la ignición emocional no es solo útil al inicio, es fundamental a lo largo de todo el trayecto. En los momentos de bloqueo, de fatiga, de comparación tóxica, es allí donde debes reconectar con esa historia personal que te llevó a comenzar. Es allí donde se gana la verdadera batalla por la excelencia. Porque la práctica deliberada sin sentido se vuelve castigo, pero con sentido, se convierte en evolución. Y entonces, llegamos al tercer pilar del talento, el entrenador maestro. Y aquí Coyle rompe otra expectativa común. No son los entrenadores más técnicos, ni los que tienen más experiencia académica los que cultivan talentos extraordinarios. Son aquellos que saben generar tensión productiva, confianza emocional y enfoque extremo al mismo tiempo. El buen entrenador no es el que grita, es el que observa, el que ve el error antes que tú, el que corrige con precisión casi quirúrgica, el que cree en ti antes de que tu talento aparezca y, sobre todo, el que crea un entorno donde equivocarse. Es parte del proceso, no una fuente de vergüenza. El libro muestra figuras fascinantes, profesores de violín que enseñan con microajustes, técnicos de baloncesto que entrenan sin pelotas, mentores de escritura que corrigen estructura emocional, antes que gramatical. Todos ellos tienen algo en común, no buscan el acierto inmediato, buscan la conciencia del proceso, entrenan a sus alumnos para autoobservarse, para corregirse solos, para ganar autonomía real. Son escultores emocionales que moldean técnica y carácter a la vez, y esto es especialmente valioso en ambientes adversos, porque el buen entrenador no solo exige, también acompaña, no solo presiona, también sostiene, y ese equilibrio es lo que forja la maestría. El talento no crece donde solo hay exigencia, tampoco florece donde solo hay elogio, crece donde hay desafío con contención, donde hay error sin humillación, donde el estándar es alto, pero la conexión humana es más alta aún. Insectseo optimizados, un buen entrenador ve tu talento antes de que tú creas que lo tienes. La crítica precisa supera cualquier elogio vacío. El entorno correcto no te protege, te moldea. Con estos tres pilares bien establecidos, la práctica profunda, la ignición emocional y el entrenador maestro, Daniel Coyle nos lleva a una capa aún más refinada del desarrollo, los microdetalles que moldean la excelencia. Y es aquí donde el libro ofrece su contenido más valioso. En lugar de quedarse en ideas abstractas o motivación superficial, Coyle entrega 52 estrategias prácticas, simples, invisibles a veces, pero con un potencial de transformación inmenso. Son ajustes de comportamiento, enfoques mentales, formas de observar y corregir que hacen una diferencia brutal a largo plazo. Uno de los conceptos clave aquí es que el talento no se construye a saltos, sino a pasos minúsculos, repetidos con atención y propósito. La práctica no debe ser solo repetición, debe ser una danza entre conciencia y repetición, una conversación íntima entre tu mente, tu cuerpo y tus errores. Por eso, uno de los primeros microhábitos recomendados es disminuir la velocidad. Durante el entrenamiento, no se trata de hacer más rápido, sino de observar más. El cerebro necesita tiempo para entender, para consolidar,
para fortalecer conexiones. Otro punto central es la variabilidad del entorno. Coyle explica que practicar siempre en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, limita la adaptabilidad. En cambio, cuando entrenas en contextos variados, tu mente desarrolla flexibilidad cognitiva. Esto mejora no solo tu rendimiento, sino también tu creatividad, y la ciencia lo respalda. El cerebro ama la novedad con estructura, necesita desafío, pero con anclaje. Por eso, alternar condiciones de práctica, luz, espacio, ritmo, dificultad potencia el aprendizaje de forma orgánica. Entre las microestrategias también destacan acciones como dividir una habilidad en partes pequeñas, practicar solo el fragmento más difícil, observar los errores de otros con empatía, simular presión emocional, y grabarse para observarse con perspectiva. Cada una de estas prácticas tiene una lógica: hacer que el aprendizaje sea consciente, emocional y medible, porque aprender rápido no es hacerlo todo de una vez, sino prestar atención a lo que normalmente pasa desapercibido. Y aquí entra la joya del libro: el talento real se forma cuando se une la repetición al significado, cuando no solo entrenas, sino que entiendes por qué lo haces, cuando cada sesión de práctica tiene una meta clara, cuando cada esfuerzo es un voto silencioso por tu versión futura. Y esto cambia todo, porque ya no ves el error como una amenaza, sino como dirección. Ya no evitas la incomodidad, la eliges, la transformas en hábito, la conviertes en tu zona de construcción. En este punto, el autor resalta el papel del ambiente como amplificador de talento. Estar rodeado de personas que también están en proceso de desarrollo personal, que valoran el esfuerzo, que celebran el progreso pequeño, que aceptan el error como parte del camino, cambia la forma en que tu cerebro responde. Cuando el entorno valida el crecimiento, el talento florece, porque lo que antes parecía presión se transforma en impulso, y lo que antes era miedo al juicio se convierte en estímulo para seguir. Y es allí donde comprendemos que el talento es un organismo vivo, necesita atención, pero también afecto, necesita error, pero también corrección, necesita incomodidad, pero también propósito, y por encima de todo, necesita decisión constante, porque nadie nace listo, pero todos podemos construirnos, paso a paso, error por error, repetición tras repetición, y eso no solo es poderoso, es profundamente liberador. Insitseo optimizados, el talento real no se forma por saltos, se construye por pasos pequeños sostenidos. Prestar atención a lo invisible es el primer acto de maestría. El entorno adecuado convierte el error en dirección y la presión en impulso. Todo lo que repites con intención moldea tu identidad futura. Tu constancia silenciosa hoy es la arquitectura de tu excelencia mañana. Al final del libro, Daniel Coyle nos deja una verdad visceral: el talento no es un regalo divino, es una construcción humana, técnica, emocional y simbólica. Cada práctica deliberada, cada ajuste mínimo, cada momento de frustración superado con propósito es un ladrillo más en tu arquitectura cerebral. Y esa arquitectura no depende de dones ocultos, ni de suerte, ni de un linaje privilegiado. Depende de ti, de tu decisión diaria de construir, de entrenar aunque no tengas ganas, de repetir aunque falles, de continuar aunque nadie te aplauda. Y si este resumen de El secreto del talento te ayudó a ver tu potencial con nuevos ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este contenido con quienes también están en su viaje de crecimiento. Aquí encontrarás muchos más resúmenes aplicables, prácticos y emocionales sobre los mejores libros de desarrollo personal, mentalidad de éxito y alta performance. Este no es el final, es solo el siguiente paso en tu camino hacia la maestría.